Muy buenas tardes, espero que nuestro recorrido sea suficiente para que te quedes en sintonía con nosotros. Proponemos una nueva ruta, nueva travesía para conquistarte, así que acompáñanos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Bueno, hace unos días conversábamos acerca del delirio, un tema muy polémico que nos dejó una ruta marcada. El interés por conversar, por regresar hablando sobre el delirio de grandeza. ¿Cuánto puede afectarnos? Pensemos que nuestros adultos mayores tienen gran poder de orientación en cada familia y si llegan a la tercera edad con delirios de grandeza, eso puede marcar la ruta de la familia, de los jóvenes de casa, de los niños. Vamos a analizar un fenómeno desde lo personal y cómo se expande, cómo puede repercutir en la vida de todos. Para eso tengo la compañía fiel de la psicóloga Marisleidy Reyes. Bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Delirio de grandeza. Muy vinculado con el poder de alguna manera. Sí. ¿Cuánto puede afectar esto el comportamiento humano? El delirio de grandeza está respaldado precisamente por creencias que realmente las personas lo viven con una convicción de que realmente existe o que están acorde a la realidad cuando realmente no es así. Por lo tanto, cuando hay una creencia que respalda, pues entonces un comportamiento, para ti, tú estás haciendo lo correcto cuando a la luz de los demás no es así. Bueno, y más que hacer lo correcto o lo incorrecto, parte de una idea, porque habíamos hablado del delirio en otro momento, cómo es que nos creamos un ambiente falso, una idea errada, pero cuando se habla de delirio de grandeza, ya se vincula con determinada postura desde lo personal, creyéndonos cosas, como se dice en buen cubano. Sí, en algún momento seguro has estado conversando, o nuestros televidentes también pudieran haber estado conversando con alguien que hablaba acerca de acontecimientos en la vida, donde realmente hacían alguna hazaña, donde creían que tenían una misión súper importante, única, donde todos los mensajes enviados en el mundo tenían que ver con esa persona, o sea, una creencia exagerada de la importancia de sí mismo. Y es ahí donde se identifica o aparecen los primeros síntomas de lo que es el delirio de grandeza. Bueno, que sin lugar a dudas, escuchándote, estoy marcando, porque cuando dices delirio de grandeza siempre tendemos a pensar en aquella persona que se cree lo mejor, pero sobre lo positivo, pero igual está en lo negativo. Si se hace un cuento fatalista, yo la he pasado peor que nadie, o que todos. Yo sí he tenido que sobrevivir más que los demás. Así que creo que planteado el tema, ubicándonos ya, podemos hacer la primera parada. Okay. Una primera parada que siempre viene bien, así que avísale a la gente que quiere ver el tren de los años, que la ruta también puede contar con ellos. De vuelta, y lo decía, que la ruta siempre admite más amigos. Hoy hablamos sobre el delirio de grandeza y andamos sin exageración, en la justa medida de que siempre estamos pensando en ti. Llegar a la tercera edad con delirios de grandeza sería posible. Sí. Mal atendido. Nadie le dijo a esa persona, oye, no estás bien. Realmente habíamos comentado cuando tratamos sobre el programa de delirio que es difícil diagnosticarlo porque es una creencia falsa, y cuando hablamos realmente del delirio de grandeza se complejiza también este diagnóstico porque estas personas que padecen o que viven esta creencia falsa con la pura convicción de que es una realidad, es para ellos complicado y difícil aceptar que cometen errores, aceptar que realmente están viviendo una farsa, una mentira. De hecho, se aíslan, es uno de los síntomas también, se aíslan, no permiten críticas de nadie más. De hecho, se ve incluso dañadas las relaciones con familiares y amigos y dejas de ser confiable
porque lo que otros dicen tú no eres capaz de admitirlo. Yo creo que cada asunto en cuanto a los delirios, cada rama, cada definición, de acuerdo a los que existan, tiene su importancia. Sí. Pero esta de delirio de grandeza, cuando se vincula con el carácter, con la manera de asumir la vida, la veo muy peligrosa porque logra, yo creo que logra menos confidentes, menos cómplices, menos gente que te entienda. Exacto. Cuando se habla del otro delirio, estaríamos pensando en la solidaridad esta de que está pensando que está en un lugar y no lo está. Hay un respaldo ahí médico, pero cuando se habla de delirio de grandeza, aun cuando también está el respaldo médico, se tiende a pensar en un defecto. Sí, ¿Por qué pasa eso? Incluso uno de los síntomas también de estas personas que tienen este tipo de delirio está la envidia como una emoción principal. Se valen de cualquier medio para lograr lo que quiera, superar la persona que tiene al lado y que constituye una amenaza desde el punto de vista de logros o de esta, que se ve amenazado de esta actitud que tiene que ver con poder, con estatus social también. Es importante, y me llama la atención mientras estudiaba el tema, cuando hablan acerca de una autoestima baja y de qué manera esta dicotomía de que tú te creas incluso que eres importante, con sangre real, incluso algunos piensan y de trasfondo y de hay una pronto autoestima baja. Tú digas que hay una autoestima baja, claro, porque esto todo es un disfraz, cuando tú lo que realmente deseas es ser temido, cuando tú lo que realmente deseas es ganar respeto de parte de los que te rodean, porque también llama la atención que tú todo el tiempo estás con este delirio de referencia o de observación y que tú constantemente te estés preocupando por la opinión que ellos tengan de ti. Las personas que tienen delirios de grandeza, ¿cómo sobreviven en la vida? Bueno, realmente, como bien decía, se ve afectado desde el centro laboral hasta familia, amigos, porque ya tú no eres una persona confiable para ellos, porque se ve una apatía, una indiferencia en este tipo de personas. Y es bien complejo a la hora de vincularte desde el punto de vista social, es prácticamente imposible, porque necesitas una atención, porque esto indicaría un trastorno del pensamiento. Reconoce que hay una autoestima baja, que hay carencias. No, esto ocurre a nivel inconsciente. De hecho, es una persona indecisa, es una persona con baja autoestima, pero esto ocurre a nivel inconsciente. Esto ocurre, es como una base. De hecho, las causas que precisamente pueden llevar a padecer este tipo de trastorno no están definidas totalmente, pero se habla incluso de un abandono en la infancia, se habla incluso de una falta de apoyo o todo lo contrario, puede ser unos padres demasiado exigentes en cuanto a logros académicos o de algún punto importante de la niñez, o incluso de padres que realmente en algún minuto fueron estas personas protectoras, que siempre alababan al niño y no admitían. Que complacían en todo. Exactamente. Eso me preocupa porque se da mucho hoy en día. Exactamente, que no admitían la crítica de nadie con respecto a una actitud, un comportamiento de tu hijo. Esta se señala hasta cierto punto que puede ser la causa, o a pesar de no estar definida, vuelvo y repito, puede posiblemente contribuir a padecer en el futuro precisamente este tipo de trastorno. Bueno, hay una realidad que compartimos desde lo económico y supongo que ningún padre quiera hacer daño a un hijo con la manera que decide criar, pero resulta que sí, cuando se complace demasiado, que lo decíamos hace un rato, cuando se busca darle lo mejor, el niño cree que esa es la realidad general, o que lo que come, lo que vive es lo que pone en una posición, lo que viste, lo pone en una posición elitista de alguna manera. Y son pequeñas cositas que van formando el carácter. Comparto este ejemplo de alguna forma porque habría que saber que hay algunas características como ser humano que vamos formando, que nos define, que pueden ayudar en el delirio de grandeza, en formar un delirio de grandeza. Sí, estábamos hablando también de este modo de crianza que es inadecuado cuando vamos de lo sublime a lo ridículo, cuando precisamente somos educamos con estilos equivocados, y entonces este modo de crianza contribuye, por supuesto, a tener un modo de vida, un estilo de vida que realmente es diferente a lo que debería ser. Que alimenta el delirio de grandeza en el caso de que pueda llegar. Pero cuando hablamos de un delirio de grandeza estamos hablando, como decía al inicio, de un trastorno del pensamiento.
Estamos hablando de una crianza que puede contribuir de alguna manera, pero ya habría una base desde el punto de vista de una enfermedad o un trastorno mental. Pero ¿qué características como ser humano son las que pueden alimentar o propiciar que el delirio de grandeza llegue, aún como patología? Sí, habíamos mencionado este modo de crianza que bien tú decías, el creer que tú eres merecedor de todas las cosas. Cuando hablamos de un egocentrismo, de esta persona que es autosuficiente y no concibe la idea de que pueda retroalimentarse con las personas que lo rodean, estamos hablando de estas personas que no admiten crítica, que no tienen tolerancia a la frustración alguna, que realmente consideran que lo que ellos hacen está mejor que lo de todos, que por qué incluso se hacen la pregunta, si yo soy hasta mejor que Dios, ¿por qué entonces yo no soy Dios? Estamos hablando de esto. Que llega a ese punto. Exactamente, llegar a este punto de cuestionar incluso la naturaleza, o sea, lo que les rodea, de por qué no soy algo más importante. Y de eso hablaba cuando se trataba de poder, de este delirio de grandeza que tiene que ver con poder, con estatus social. ¿Hay solución o es muy difícil? La hay cuando buscamos una ayuda especializada una vez que identificamos el trastorno. Bien temprano. Generalmente deben ser las personas que les rodean quien deben acompañar a esta persona que se acerca a consulta, pero es bien complicado, como bien decía, porque para ellos es una creencia que tienen la convicción de lo que están viviendo es real. Un delirio de grandeza no llegaría ya en la tercera edad. Eso tiene que tener un trasfondo de antes, de mucho antes, ¿eh? Bueno, generalmente, claro, debe ser de algo que van viviendo desde antes, pero puede haber un factor desencadenante en una etapa de la vida que en ocasiones decimos, bueno, ¿por qué ahora y no antes? Sí. Y sí, realmente hay algo que eso estaba ahí, pero en este momento, pues, pudo despertar, pudo detonar. Yo aprendo por esta conversación que hemos tenido que no se puede subestimar ningún motivo, incluso ninguna reacción durante la vida. Exacto. La frustración hay que manejarlo, hay que manejar la sencillez, formar determinados hábitos, valores en el ser humano para que no tengamos alimento de alguna manera para este tipo de fenómenos, de padecimientos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces la conclusión está dada. Yo creo que mucha gente puede en casa hablar al respecto porque vale la pena, ayudar a nuestros amigos, a la familia, desde dentro, a nosotros mismos. Cuando estamos bien nosotros, qué bien podemos también proyectarnos con toda la familia y con los amigos. Es la invitación del Tren de los Años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.